Pero ahora, queridos hermanos, ¿y qué hacemos nosotros para llenarnos del Espíritu? ¿Cómo recibir el Espíritu? Ya nos dimos cuenta qué ganamos si recibimos el Espíritu. Ya nos dimos cuenta cómo vivir según el Espíritu y no según la carne. Ahora, ¿y cómo hago yo para llenarme del Espíritu Santo? La Biblia nos da varios pasajes donde lo enseña. Por ejemplo, Jesucristo nos enseñó en Juan capítulo 5, capítulo 3, versículo 5, nos viene a decir cómo es que usted y yo debemos nacer del Espíritu. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siga. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús nos viene a decir que para nosotros poder comenzar a vivir según el Espíritu y no según la carne, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Eso significa ser bautizado. Marcos 1:8 dice que Juan bautizaba con agua, pero Jesús viene a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces el bautismo nos da a nosotros el Espíritu Santo. Ponga cuidado, Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos por primera vez al Espíritu Santo? A través del bautismo. Por eso en el versículo 10, ahí mismo, en el versículo 10, cuando Jesús es bautizado, 3 cosas sucedieron. Escúchenlo. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Cuando se bautizó, vio abrirse los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando Jesús se bautizó, venía el Espíritu Santo como paloma y se posaba sobre él. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que cuando uno se bautiza, recibe al Espíritu Santo. Nace no según la carne, nace según el Espíritu. Y ustedes han sido bautizados. Y al ser bautizados, ya han recibido al Espíritu Santo. Pero ojo, eso no basta. Necesitamos entonces una nueva efusión del Espíritu. Ya lo tenemos. Ahora necesitamos dejarlo actuar. Está con nosotros, está en nosotros, pero eso no basta. Hay que dejarlo actuar. Que Él se ponga en acción en nuestra vida. En acción. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, nos fuimos a pescar con mi hermano. Estábamos niños. Y mi hermano, por echar broma, agarró una carnada, un pescadito grande. Y se le prendió un pescado muy grande. Y mi hermano le ponía la cintura y el pescado se lo llevaba a rastra. Y cuando vio que lo iba a tirar al río, había un amigo de nosotros que estaba ahí. Y le decía, se llamaba Ricardo, le decía: Ricardito, ayúdame, Ricardito, ayúdame, Ricardito. Y cuando ya estaba a la orilla, el pescado jalaba y se detenía. Y cuando Ricardo lo iba a agarrar, le decía: no, ya va, no. Y comenzaba a traerlo. Y lo traía. Y cuando el pescado arrancaba otra vez, se lo llevaba a rastra. Ricardito, ayúdame. Y no le soltaba el nylon. Y volvía otra vez y lo traía. Y el Ricardo ahí pendiente para agarrar el nylon y no se le daba. Y volvió. Y en esa arrancada que le dio no se detuvo más y se lo llevó con todo el nylon. Se llevó el nylon y tuvo que soltarlo. ¿Qué pasó? Ahí estaba Ricardo. Pero él no le entregó el nylon. Para que
Ricardo se encargara de hacer lo que él no podía hacer. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, pero nosotros no le entregamos nuestra vida. No dejamos que Él entre en acción. Y para que el Espíritu Santo entre en acción, dice la Biblia varias cosas. Una, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. ¿Y por qué el capítulo 1, versículo 14? Porque en el capítulo 2 es el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue que vino el Espíritu Santo con una fuerza especial sobre los apóstoles que tenían miedo de salir a predicar y comenzaron a predicar y dieron la vida por Cristo? ¿Cómo fue que ellos recibieron esa fuerza del Espíritu? Mírenlo, el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué era lo que hacían? Perseveraban. La palabra clave, una palabra clave, perseverar. Unánime en la oración. De modo que el Espíritu Santo, según dice la Biblia, actúa en la vida del cristiano cuando el cristiano persevera en la oración. Ahora comprenden por qué el Espíritu Santo no obra en nuestra vida. Porque no tenemos tiempo para orar. Y nuestras oraciones son superficiales. ¿Cómo hace usted la oración en la mañana cuando levanta? Si acaso se hace la cruz, Padre nuestro, salva entre esos. Listo. Ya. ¿Esa es su oración? Sí, esa es mi oración. Ya estoy preparado. ¿Sí? No, señor. Usted tiene que tener una oración donde usted deje al Espíritu Santo actuar en su vida. Que según dice allá, tarea para la casa, Apocalipsis 1:9 en adelante, cuando San Juan en la isla de Patmos cayó en éxtasis en la oración. ¿Y saben qué es el éxtasis? Cuando usted comienza a orar y se concentra tanto y le entrega su mente, su corazón al Espíritu de Dios, que llega el momento en que el Espíritu Santo toma su vida y usted se extasía. O sea, disfruta el placer espiritual que Dios nos da. A ustedes y a mí nos enseñaron a disfrutar el placer carnal. Hasta los niños quieren disfrutar el placer carnal. Pero no nos enseñaron a disfrutar el placer espiritual que se llama el éxtasis. Y el éxtasis es lo que la renovación carismática a veces dice, el descanso en el Espíritu. Cuando una persona se entrega a la oración y viene el Espíritu Santo y toma posesión de su mente y su corazón. Y lo llena de paz, de alegría y gozo. Eso existe. Son no mentiras. Eso es real. Pero ¿cómo entramos nosotros en este éxtasis o este gozo del Espíritu? A través de la oración. Y le doy un secreto. El Romanos 8, 16 o 26. No es blanco, es negro. Yo creo que es 16. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ajá. El 26 ahora. Herederos de Dios y ¿Está leyendo el 26? Disculpe. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Atención, pongan cuidado. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecibles. Que nosotros en la oración no sabemos ni qué decir ni cómo decirlo. Pero no se preocupe. A usted no le debe preocupar que no sepa orar, que no sepa qué decir, porque dice la Biblia, el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad y se une a nuestro espíritu a tal punto que Él ora en nosotros, por nosotros, con gemidos inefables. ¡Ah, bárbaro! Pero eso se logra en una oración de concentración. Y por eso yo le digo a los católicos, dime cómo es tu concentración y yo te diré cómo es tu oración. Queridos hermanos, todos nosotros deberíamos tener la experiencia del éxtasis. Cuando yo me entrego completamente al Espíritu Santo y gozo su presencia, al punto que pierdo el conocimiento de lo que es lo terreno, la noción del tiempo y entro en la eternidad de Dios. Cuando usted comienza a orar en profundidad y no sabe ni qué decir, pero se entrega al Espíritu Santo y le dice, yo no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Tú me miras y yo me dejo invadir por tu mirada. Yo estoy vacío y tú me llenas. Aquí estoy. No sé ni por qué estoy aquí, pero aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Y ahí estoy con Él. Y ahí me quedo con Él, rechazando todo pensamiento malo, todo pensamiento bueno. Mínimo, dice Jesús, 1 hora. Y cuando usted mire el reloj y usted diga, naguará, 3 horas. Y yo pensé que eran 5 minutos. Usted debe saber que entró en la eternidad de Dios. Pero ¿saben qué? Toda oración tiene 2 procesos. Y para llegar a la oración profunda del Espíritu, del éxtasis, tiene que pasar por los 2 procesos. El primero es lo tremendo y el segundo es lo fantástico. ¿Sabe qué es lo tremendo? Lo tremendo para usted dominar la mente, para usted dominar los pensamientos, malos y buenos. Lo tremendo para usted no salir corriendo, no irse. Lo tremendo porque usted se aburre, porque usted se siente fastidiado, tiene otras cosas que hacer. Eso es lo tremendo. Porque le da miedo encontrarse con Dios, es lo tremendo. Y toda oración perfecta tiene 2 pasos, lo tremendo y lo fantástico. Con un ejemplo nos entendemos. Una muchacha tiene que caminar por un lugar solitario, se está oscureciendo y va con miedo, no sabe qué pasa. Y cuando va con miedo, escucha de detrás de un árbol a alguien que le dice, hey, tú. Y la muchacha está sola, está oscuro, le da miedo. Y camina rapidito, que no me vaya a hacer daño, que no me vaya a hacer daño. Eso es lo tremendo. Pero de repente escucha que le dice, Petronila, conoce mi nombre. Y me parece la voz conocida. Petronila, no me conoces. Soy Pánfilo. ¿Saben quién era Pánfilo? El príncipe azul que ella siempre había deseado. Ahora captan, pasó de lo tremendo a lo fantástico. ¡Pánfilo! ¡Qué alegría! ¡Petronila! ¡Qué emoción! Se agarran, se dan un abrazo y un beso. Pasó de lo tremendo a lo fantástico. ¿O no? En la oración es igual. Usted tiene que pasar por lo tremendo. Qué bravo ponerme a orar cuando tengo muchas cosas que hacer. Qué bravo dominar los pensamientos. Qué bravo es concentrarme. Qué bravo es perder yo el dominio de mí mismo y entregarle el dominio al Espíritu Santo. Pero cuando lo hago pasa lo fantástico. Se llama éxtasis. El mayor placer espiritual que puede experimentar un ser humano, que es cuando el Espíritu viene en nuestro auxilio, se une a nuestro espíritu y clama con gemidos inefables. ¡A bárbaro! ¿Por qué no vamos a morir y no tenemos esa experiencia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Háganlo al menos por prueba. Y ustedes saldrán de ahí como Moisés cuando oraba, su rostro resplandeciente, que tenía que taparse la cara.
Qué lindo, ¿no?